En esta segunda parte de la clase de recursión, nos habíamos quedado en la función factorial de forma recursiva. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a suponer que n es igual a 5. Entonces llegamos la primera vez, invocamos la función factorial con el número 5. Como n no es mayor que 1, entonces vamos a invocar a esa misma función multiplicando el 5 por el factorial de n menos 1, que sería 4. Entonces vamos y entramos por segunda vez a la recursión. Después ahora recibimos un 4, como n es mayor que 1, entonces ahora vamos a regresar 4 por el factorial de 3. Y ya vamos por tercera vez, luego una cuarta vez sería con n igual a 2, hasta que tenemos que n vale 1. Cuando n vale 1, entonces vamos a regresar un 1. Acuérdense que no vamos a llegar hasta 0 porque pues como el factorial de 0 también es 1, entonces con que lleguemos a 1 no afecta porque 1 por 1 pues es 1. Entonces ahora decimos que esta recursión tiene una profundidad de 5 porque 5 veces se invocó a sí misma la función, cada vez con una n más chiquita. Y ahora vamos a regresar, a partir del caso base empieza el regreso. Entonces regresamos de la invocación al factorial de 1 y lo multiplicamos ese 2 por el factorial de 1 y entonces regresamos un 2. Después teníamos un 3 que lo íbamos a multiplicar por el factorial de 2, que es 2. Entonces regresamos un 6. Y después teníamos un 4 que vamos a multiplicar por el factorial de 3. Entonces ya tenemos un 24. Y finalmente en la primera vez teníamos un 5. Entonces vamos a multiplicar ese 5 por el factorial de 4, que ya tenemos que es un 24. Y entonces, bueno, aquí ya no se alcanzó a ver la pantalla, pero eso sería un 120. Entonces, es muy fácil pasar, ya que tenemos un pseudocódigo, a un código. Aquí el ejercicio, yo lo voy a explicar aquí, pero ustedes lo pueden repetir sin ver la presentación, sin ver la solución, para que acaben de repasar y de entender. Tenemos la función factorial y la pregunta es qué tenemos que recibir y qué es lo que hay aquí. Pero pues ya lo tenemos casi inmediato en el pseudocódigo. Entonces, ¿qué tenemos que recibir? Bueno, pues una n, y si n mayor que 1, entonces pues vamos a regresar la n por el factorial, o sea, por invocarse a sí mismo con un número más pequeño, y si no, vamos a regresar un 1. Ahora, esta es la función, pero tenemos que invocarla. ¿Cómo la invocamos? Bueno, primero pedimos el n, ¿no? Para saber de cuánto vamos a querer el factorial. Y la llamada a la función se puede hacer desde el mismo cout. Entonces ya nada más decimos el factorial de n es lo que nos regresa la función. Entonces los pasos para escribir programas recursivos son resolver el o los casos base, que son no recursivos, y luego resolver el caso general en términos de un caso más cercano a los casos base, es decir, algo más sencillo, que es la llamada recursiva. Vamos a ver ahora el ejemplo de la función de Fibonacci. Seguramente ustedes ya no van a hablar de esta función, si no la voy a explicar. Fibonacci de 1 se define como 1 y Fibonacci de 2 también se define como 1. Entonces, el caso general, el Fibonacci de n es el Fibonacci de n menos 1 más el Fibonacci de n menos 2. Esto también se puede extrapolar a la programación y decir que Fibonacci de 0 se define como 1 y que Fibonacci de 1
se define como 1. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el algoritmo es así. Si n es menor o igual que 2, entonces Fibonacci es 1. Y si no, Fibonacci es Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2. La manera como se haría la recursión es esta. Si queremos, por ejemplo, saber cuál es el Fibonacci para el número n igual a 5, tenemos que resolver primero Fibonacci de 4 y Fibonacci de 3, sumarlos y ya lo obtenemos. Pero entonces tenemos, para el de 4 tenemos que sacar el de Fibonacci de 3 más el de 2. El de 2 ya está definido como 1, pero el de 3 tenemos que sacar el de 2 y el de 1. Hasta que llegamos a los casos base, inicia el regreso. Aquí regresa un 1, entonces ya podemos sumarlos y podemos regresar que Fibonacci de 3 es 2. Y de este otro lado el Fibonacci de 2 ya estaba definido, entonces ya podemos sumar que el Fibonacci de 4, que es el de 3 menos más el de 2, es este 3. Y por el otro lado se repite lo mismo, pero para Fibonacci de 3, que es un caso más pequeño, nada más es el de 2 más el de 1, que se suman y ya da un 2. Y hasta el regreso ya obtenemos este 3 más 2, que sería el 5. Fíjense que eso no es óptimo, porque tenemos que calcular el Fibonacci de 2 muchas veces, igual el Fibonacci de 1, por ejemplo aquí, acá, aquí está el Fibonacci de 2, y aquí también, y aquí también. Entonces, si vemos el algoritmo, pues se ve claro que si es n para n menor o igual que 2, pues Fibonacci va a ser 1, el número de Fibonacci. Y si no, va a ser el anterior, el resultado de sumar el Fibonacci anterior más el previo más el previo menos 1. Me voy a adelantar tantito aquí, me voy a pasar aquí para que los que nunca habían visto esta serie vean cómo funciona. Fibonacci de 1 y de 2 es 1. Y a partir de ahí decimos, bueno, el Fibonacci de 3 es 1 más 1 es 2. El de 3 sería 1 más 2 es 3. El de 5 sería 2 más 3. O sea, perdón, aquí teníamos el de 1, el de 2, el de 3, el de 4. Aquí sería el de 5, que sí coincide, pero aquí a partir de aquí sería el Fibonacci de 6, es el anterior, 5 más 3. El Fibonacci de 7, o sea, del séptimo número, sería el anterior 8 más 5, sería un 13. El del siguiente número sería el 13 más el segundo anterior. Entonces sería 13 más 8, 21. El siguiente sería 21 más 13. Esa es la secuencia. Ahora también es importante decir que pues, Fibonacci no está definido para números negativos.